Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Acuario, a tu lectura semanal. Acuario, vamos a empezar con el trabajo, como siempre. Ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Acuario y el trabajo, vamos a ver cómo están las energías. Acuario, ¿quieres conseguir una lectura gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Ya sabéis que los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Acuario y el trabajo, los que sí estáis trabajando. Hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, hay algo que no termina de darse, ¿no? Entonces aquí hay algo como que tú lo ves de esta forma. Hay mucho movimiento, siempre es que sí, que sí, que sí, pero siempre estamos en la misma posición. No hay un desenlace en esto. Entonces, Acuario, vas a tener noticias, ¿bien? Pero dentro de esas noticias, aquí dicen las cartas, tú tendrás que tomar decisiones. Bien, Acuario, que no estáis trabajando. Mira, tienes la oportunidad, Acuario, de volver a lugares del pasado, pero las cartas dicen que no es lo que tú quieres. Para muchos de vosotros también veo la oportunidad de cubrir algún tipo de baja, vacaciones o algo por el estilo. Acuario, que no estáis trabajando, yo tengo que decir en este caso que os veo a muchos de vosotros como que vais a iniciar algún tipo de preparación, ¿vale? Y esto surgiría dentro de 3-4 semanas aproximadamente. No estoy viendo firmas de contrato, Acuario, ¿bien? Los Acuarios que tenéis un negocio, hay que continuar con algún tipo de lucha. Así lo dicen las cartas respecto a tu negocio. Dice, porque continúa una pérdida, una amenaza o algo por el estilo. Después de esta etapa, segunda etapa en esta lucha, y hablan así las cartas, segunda etapa en esta lucha, dice, tú vas a tener que tomar decisiones respecto a una persona con la cual tú estás trabajando. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu economía. Vamos a ver. Acuario y tu economía. Vamos a ver, mi queridísimo Acuario, todos los que estéis esperando un dinero relacionado con una amistad tuya, un dinero también relacionado con temas de juicios, una amistad tuya de juicios o algo así, dicen las cartas, está todavía muy complicado, Acuario. Yo quiero que tú tengas cuidado, Acuario, con las personas que te van a reclamar un dinero, Mucho cuidado con esto, porque también dicen las cartas que para algunos de vosotros peligra algo muy importante. No me gustan mucho las cartas que salen en tu economía. Lo que sí veo como positivo aquí, que esta situación o estas diferentes situaciones que te he puesto, Acuario, tendrán otra solución. Tendrán otra solución. O sea que yo te diría que le busques, antes de pasar por el aro, que le busques otra solución porque la tiene. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Acuario, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Acuarios que estáis solteros. Vamos a ver, Acuario que estáis solteros. Bueno, estáis en un momento bueno, ¿vale? Pero un momento bueno para vivir diferentes experiencias que vienen y van, que no son experiencias para quedarse en tu vida, Acuario, ¿bien? Entonces, no quieres que ciertas experiencias avancen más de la cuenta, así lo dicen las cartas, porque no quieres decepcionarte, no quieres tener obstáculos, no quieres encontrar esa totalidad con las personas porque has perdido la confianza en este aspecto. Vamos a ver qué más. Esto no quiere decir que no vayan a aparecer personas, Vamos a ver. Acuario, solteros. Bueno, mi queridísimo Acuario, que estáis solteros, etapas que terminan en tu vida, etapas que quedan en pasado, pero aunque queden en pasado estas etapas, dice, en tu interior siguen vivas. Entonces aquí lo que quiere decir es que piensas
bueno, piensas, no, no es que lo pienses, esto está en tu inconsciente, tú no estás parado a pensar esto, ¿no? Hay que no hay una persona que se acerca a tu vida que te haga sentir lo que tú sentiste por una persona del pasado, que se alejó de tu vida. Bien, esto no es así. Bien, ¿por qué tú, Acuario, no te planteas una relación estable? Porque tienes muchos condicionamientos todavía que tienen que ver con el pasado. Pero aunque tú ahora mismo, a día de hoy, no te plantees una relación seria, bien, aquí dicen las cartas, el destino te llevará hacia una persona que dicen las cartas que está en otro lugar, otra ciudad, otro país, otro pueblo, me da igual, está en otro lugar. Y dicen que es una persona que entrará con muchísima fuerza en tu vida, que es una persona que puede ser un poquito mayor que tú, y que es una persona que marcará un antes y un después. Tienes miedo en ese momento con esta persona de que vuelva a darle una oportunidad a una persona del pasado. Porque cuando tú conoces a esta persona, y esto aquí yo no quiero que te limite el tiempo, Acuario, porque todavía queda para que llegue. Cuando tú conoces a esta persona, la primera entrevista, entre comillas, es que no sabe lo que va a hacer con alguien del pasado, que están en un momento en el cual Acuario se han dado un tiempo. ¿Vale? Esta es la primera entrevista y ese es el miedo que a ti te va a surgir, desconfianza o como lo quieras llamar. Bien. Si yo estoy en lo cierto y tú a esta persona, y aquí me la voy a jugar un poco en el tiempo, con el tiempo. Si yo estoy en lo cierto y tú a esta persona la conoces en el mes de agosto, yo te puedo asegurar a ti que en el mes de diciembre no tienes ningún miedo de que esta persona vuelva con esa persona del pasado, con alguien del pasado. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Acuario, que estáis solteros. Vamos a ver. Acuario, que estáis soltero, dice, aunque tú te empeñes en que no, dice, el amor llegará a tu vida, el destino, de una forma o de otra, te llevará hacia ese lugar y hacia esa persona. Bien, Acuario, así lo están confirmando las cartas. Con esta persona vivirás, tendréis muchas cosas en común. Bien, Acuario. Luego, es una persona que le gusta mucho moverse, le gusta mucho viajar y es una persona muy sociable. Hablan de esta parte, de esta persona que parece ser que esta parte será muy importante para ti. Dice, antes de conocer a esta persona, antes de tú moverte hacia ese lugar, Acuario, tendrás muchas dudas de si vas a moverte o no vas a moverte. O sea que este viaje, desplazamiento o lo que quiera que sea, estará muy en el aire hasta último momento. Bien, y cuando tú conozcas a esta persona te darás cuenta cómo el destino ha hecho lo que tenía que hacer para que tú finalmente hicieras ese movimiento, viaje, movimiento o lo que sea. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Acuario, que estáis solteros. Esta persona lo cambia todo, Acuario, en tu vida. Todo lo que tú no te planteas ahora mismo con una persona o en tu futuro, con esta persona te lo vas a plantear. O sea, fíjate hasta qué punto cambia tu concepto que tienes en cuanto al amor, en cuanto a compartir, en cuanto a cómo se viven las relaciones. ¿Ves? Entonces, es una persona bastante importante en tu vida, mi queridísimo Acuario. Ya me contaréis, no te me vayas, Acuario, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje
especial del amor. Vamos a seguir con los Acuarios que estáis casados, en convivencia, y Acuario que estáis de novios. Acuario en convivencia y novios. Vamos a ver. A veces sentimos que hemos dado un paso importante con la persona. A veces lo sentimos así, pero otras veces sentimos como que ese paso importante estaba solo en nuestra cabeza, en nuestra mente. Acuario, lo que nos lleva a un estancamiento. No se puede uno salir con la suya siempre. Así lo están diciendo las cartas. Bien, dice, porque cuando te crees que tienes algo conseguido, dice, luego dice como que sientes que no está nada conseguido porque quieres algo que no puede ser. Entonces, cuando no se te, vamos a decirlo así, cuando hay algo que se da en contra de tu voluntad, sientes ese aislamiento, ¿no? Entonces, aquí te están diciendo las cartas, no siempre se puede uno salir con la suya. No hay ningún triunfo en la mano. ¿Bien? Esto cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Acuario. Casados, en convivencia y novios. Es que queremos cambios que a veces no pueden ser, ¿no? Así lo dicen las cartas. Vale, Acuario, casados en convivencia y novios. Dice que habrá que tomar una decisión uno con uno mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay algo que hemos estado buscando para con la pareja, ¿no? Que la pareja no está de acuerdo. La pareja no está de acuerdo, entonces, aunque la pareja no estuviera de acuerdo en ese momento, nosotros hemos ido moviendo fichas en esto, aún sabiendo que la pareja no estaba de acuerdo. Entonces, cuando creemos que como he movido ficha, hecho está y se va a aguantar porque hecho está, no se va a aguantar. Entonces aquí dicen las cartas, tendrás que tomar una decisión en este aspecto contigo mismo. ¿Bien? Eso por un lado. Acuario, casados en convivencia y novios, decisiones a tomar muy importantes respecto a viajes, desplazamientos o algo por el estilo, incluso de cambios. ¿Vale? Vale. Bien, aquí dicen las cartas, Acuario, hay algo que solucionar, pero esto se está llevando en lo oculto. ¿Vale? Hay algo que es importante que se solucione. Dice, y si no está solucionado, dice, es algo que volverá a salir a la luz. ¿Vale? Si esto es algo que tenemos en el olvido, porque creemos que no va a salir, si va a salir. ¿Bien? Entonces esto, dice, hay que solucionarlo. Dice, y si no se soluciona ahora, se solucionará más adelante saliendo a la luz de mala manera. Mucho cuidado con esto, con lo que están diciendo las cartas. Acuario, casados en convivencia y novios. Salen buenas cartas para ti, finalmente, o para vosotros. Luego también veo una parte de vosotros, Acuario, que vais a tomar decisiones respecto al tema de tener hijos. Esto para los que podáis tener hijos. Entonces, en este aspecto habrá cambios, a la hora de pensar si sí o no tengo hijos, sí, habrá cambios. Luego otros de vosotros que sí tenéis hijos, tenéis que tomar una decisión con un hijo que está en otro lugar, que está fuera. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Casados en convivencia y novios. Habéis desconfiado de alguien, Acuario. O lleváis tiempo, o tú, Acuario, o pareja de Acuario, uno de los dos, desconfiando de algo en concreto. Dice simplemente, para saber esto, estáis esperando un momento, ¿vale? Estáis esperando un momento. Para otros de vosotros, dice Acuario, surgirá algo inesperado en la relación que traerá de la noche a la mañana una estabilidad, ¿vale?
Para todos los Acuario que no estáis casados, dice, se avecina esta situación, se avecina algo que no se esperaba, que conlleva el matrimonio, que conlleva el compromiso. Todos los Acuario que estéis en proyectos de trabajar juntos o trabajáis juntos, aquí dicen las cartas que vosotros vais a evolucionar muy bien en todo lo que tenga que ver con los negocios, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Casados, en convivencia y novios. Todos los que estén en la toma de decisiones respecto a sus sentimientos, dice algo que va a pasar, algo que uno va a sentir cuando está en un sitio donde hay muchísima gente. Dice, hay un sentimiento en ese lugar que se produce en uno mismo, que se da cuenta, o que le hace ese sentimiento darse cuenta de cuál es su camino adecuado. ¿Ven? Y esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Vamos a seguir. Acuario, ahora sí, con tu mensaje especial del amor. ¿Qué es lo más importante para ti, Acuario? ¿Agradar al entorno o agradarte a ti mismo? A ti mismo. Ya me contaréis. Cada uno que lo aplique a su historia, mi queridísimo Acuario. Vamos a seguir, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Acuario y tu salud. Que veo muchos de vosotros que habéis estado con pruebas, pero dicen las cartas que se avecinan buenas noticias respecto a las pruebas específicas que os hayáis hecho. Cuidado con todo lo que tenga que ver con posibles infecciones de garganta y todo eso, ¿bien? Que es lo que más o menos está marcando con un poquito más de fuerza. Pero como siempre os digo, mi queridísimo Acuario, pues que ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Acuario, con tu mensaje general. Acuario y tu mensaje general. Tienes mucho miedo a perder algo que es banal, ¿no? Entonces aquí lo de que dicen las cartas, que te centres en lo importante. Y descubrirás que lo importante es lo único que necesitas. Lo único que necesitas en tu vida está en el interior de las personas. Acuario, tenlo en cuenta. Te voy a dar un número, el número 42 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, Acuario. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.